Buenos días a todos y muchas gracias por la asistencia. Quiero, en primer lugar, en nombre del Gobierno de la ciudad y de la Asamblea, darle las gracias a la señora Ministra de Juventud e Infancia, doña Sira Rego, por visitar Ceuta, por estar con nosotros para tratar un asunto de extraordinaria importancia como es la situación crítica, límite, difícil, que se vive en nuestra ciudad en relación con la acogida de menores no acompañados. Una situación límite e insostenible en cuanto a la capacidad de acogida, pero en el ámbito de un verdadero drama humano irreparable, en forma de las personas que, en el intento de llegar a nuestra ciudad de nado, pierden la vida. Esto es, como digo, un drama irreparable que conmueve a toda la sociedad ceutí y, por tanto, también en la Asamblea. Y también quiero decir, al mismo tiempo que darle las gracias a la ministra por estar para tratar en Ceuta este asunto, quiero darle las gracias por el interés, quiero darle las gracias por la receptividad y quiero dejar constancia que existe un muy alto nivel de coincidencia, tanto en el diagnóstico como en la estrategia que creo que debemos abordar entre todos para afrontar esta situación, que es un asunto evidentemente de todos, es una cuestión de Estado. Por tanto, la ministra conoce, pero yo repito que no es retórica. Cuando decimos que estamos en una situación difícil, no es retórica porque los datos son elocuentes, hablan por sí mismos. Ceuta tiene excedida su capacidad de acogida en un 500%. El número de menores acogidos en Ceuta por cada 1.000 habitantes multiplica por 18 la media nacional. Por tanto, no es retórica. Ante este nivel de exigencia, también debo decir que la ciudad, a través de los servicios del área de menores, ha respondido con un admirable nivel de eficacia, hasta el punto que de todos los menores que hay acogidos en estos momentos, un 70% lo están en recursos provisionales y de emergencia. Tenemos, por tanto, unos servicios y unos profesionales que han sido capaces de responder a esta exigencia de emergencia. Pero no es menos cierto que el esfuerzo ha sido enorme, pero el esfuerzo ya no da más de sí. No es menos cierto que existen muchísimas dificultades para mantener la emergencia y muchísimas dificultades para poder ampliar los recursos de emergencia. En consecuencia, creo que también está justificada la petición de auxilio y de socorro que hicimos al Estado el pasado día 15 de agosto. Y cuando hablo de Estado en mayúsculas. Es decir, estoy hablando del Gobierno de la Nación y estoy hablando de los gobiernos autonómicos. Estoy hablando del Estado en su conjunto, porque, insisto, tiene que ser una respuesta de Estado. Y en eso decía al principio, y ahora repito, tengo una plena coincidencia con la ministra. Creo que la respuesta tiene que venir dada en dos planos simultáneos. En primer lugar, atender, socorrer la emergencia. Creemos que eso solamente se puede hacer mediante el traslado de menores a otras comunidades desde Ceuta y también aportando el Estado la financiación necesaria para cubrir el coste de dichos traslados y al mismo tiempo también para cubrir la emergencia que se vive en Ceuta. Este sería el primer plano, por poner un orden, no el más importante. El segundo, que digo debe de abordarse de manera simultánea, es hacer un planteamiento de carácter estructural, estable, perdurable en el tiempo, no sometido a sobresaltos, en virtud del cual, cuando se produzca la sobresaturación en alguna o en algunas comunidades, este traslado a otras comunidades sea ágil y sea vinculante. Y en ese sentido, para configurar ese marco estructural de respuesta a un fenómeno que es de carácter estructural, pues habrá que tomar las decisiones necesarias en el ámbito legislativo en cuanto a las infraestructuras de acogida
y en cuanto a la financiación. Por tanto, coincidencia total en el diagnóstico. Y lo que yo creo es que esta respuesta, tanto para abordar la emergencia como para configurar ese plan estructural, tiene que partir del acuerdo. Y, por tanto, con toda nuestra humildad, Ceuta es muy pequeña dentro del conjunto nacional, pero con toda nuestra humildad nosotros vamos a ser cómplices a favor del acuerdo. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque el acuerdo se produzca, porque no entendemos otra solución que no parta del acuerdo entre administraciones. Creo que el acuerdo entre administraciones es la expresión más constructiva, edificante de la lealtad institucional. Por tanto, creo que el acuerdo se tiene que producir y también quiero decir que confío en que el acuerdo se logre. Confío en que el acuerdo se logre y esto es tanto como decir que confío en que se entienda que las consecuencias de la permeabilidad de nuestra frontera, digo nuestra y digo de todos, porque esta es la frontera de Europa y África, de Europa y España, que está en África. Por tanto, es la frontera de todos. Pues que las consecuencias derivadas de la permeabilidad de nuestra frontera no recaigan sobre las débiles espaldas de una ciudad de apenas 20 kilómetros cuadrados, extrapeninsular, y que está, en cuanto a su estabilidad, sometida a unos condicionantes, riesgos y amenazas sin parangón en el resto de España, salvo el caso de Melilla. Espero que eso se entienda, siglas al margen. Y también confío en que se ponga de manifiesto y en valor el sentido de Estado, la solidaridad e, insisto, la lealtad institucional. Ya termino reiterando mi agradecimiento, pero también poniendo en valor tres cosas que considero importantes. Una ya lo he hecho, la voy a repetir. El trabajo extraordinario, ejemplar, que se está llevando a cabo desde el área de menores de la ciudad a través de sus profesionales. En segundo lugar, la importantísima e imprescindible labor que realiza la Guardia Civil y la Policía Nacional en la frontera para preservar la integridad de la misma, por tanto, nuestra integridad. Y, en tercer lugar, la madurez de la sociedad ceutí. Una sociedad de acogida y que no ha manifestado en ningún momento ninguna actitud de rechazo ni de xenofobia. Creo que el reconocimiento de estos aspectos positivos tienen que ser un motivo de aliento para perseverar en ese objetivo del acuerdo al que antes me referí. Y ahora tengo la satisfacción y el honor de cederle la palabra a la señora ministra de Juventud e Infancia. Presidente, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer, como no puede ser de otra manera, la maravillosa acogida del presidente, la maravillosa acogida del Gobierno de la ciudad de Ceuta. Es un orgullo estar aquí. Para el Ministerio de Juventud e Infancia era muy importante venir a Ceuta precisamente porque un fenómeno como el fenómeno migratorio, que nos empeñamos en decir que es un fenómeno estructural y que es un fenómeno dinámico, es importante que se vea y que se sienta desde los territorios que están, de alguna manera, siendo puerta de entrada y, por tanto, que tienen mayor tensión. Precisamente si queremos darle una solución también estructural y de futuro y comprometida, porque todos somos el mismo país. Por tanto, esto exige que tengamos esta visión de Estado y esta visión de país para dar solución a la cuestión del fenómeno migratorio. Ayer aprobábamos en el Consejo de Ministros y de Ministras esta partida de 35 millones de euros que se reedita año tras año en la Conferencia Sectorial de Infancia, precisamente para el mecanismo voluntario de acogida de niños y niñas migrantes no acompañadas. Es una buena noticia. Quiero aprovechar para felicitar el buen trabajo que hace Ceuta habitualmente y en este caso ya concretamente. Ya están todos los papeles preparados para que se produzca ya con carácter inmediato el traslado, con lo cual hay que decir que se está haciendo una buena gestión de estos recursos. Sin embargo, toca decir también que con este mecanismo pues es obvio que no estamos llegando a donde hay que llegar, que no es suficiente. De ahí que planteáramos hace algo más de un mes, la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería,
precisamente porque insistimos en que seguramente tengamos que trabajar en varias vías paralelas, porque el fenómeno tiene una complejidad lo suficientemente grande como para que sean necesarias varias vías paralelas. Y definitivamente la manera de abordarlo de esta forma estructural y planificada pasa sí o sí por la reforma del artículo 35. Nosotras, desde el Ministerio de Juventud e Infancia, vamos a seguir trabajando, seguimos empeñadas en mantener las negociaciones, abierto el diálogo para posibilitar la reforma de este artículo, que nos va a permitir al menos tener una planificación de futuro, que creemos que esto es importante. Paralelamente hay que ir dando respuesta a las situaciones de emergencia que se vayan produciendo. Ahí estamos. También la visita tiene que ver con esto, con la voluntad de colaborar. Yo quiero destacar también la lealtad y la coordinación que ha habido permanentemente con Ceuta. Hemos estado todo este verano en contactos permanentes precisamente para atender la situación migratoria, y para mí era muy importante, lo reitero, venir aquí y mostrar mi disposición a seguir coordinándonos y a seguir trabajando en las varias vías que ya señalaba el presidente y con las que yo coincido. Creo que ha habido un amplio acuerdo en torno a defender un modelo de sociedad que es un modelo de sociedad de derechos y de acogida, donde estamos las demócratas de este país, y creo que ahí tenemos que estar y defender este modelo de sociedad. Y, por tanto, nos toca mucha altura, mucha política de Estado, mucho acuerdo y mucha coordinación entre las instituciones. Hablaba, por tanto, de mecanismos que son puntuales, de mecanismos que son estratégicos, y situar también un elemento con el que estamos trabajando desde el Ministerio de Juventud e Infancia, que es un plan estratégico de infancia migrante, que queremos trabajarlo coordinadamente con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial, y que ya quiero adelantar de alguna manera en las visitas que voy a hacer, sobre todo a los territorios, comunidades autónomas, que son lugares de entrada de niños y niñas migrantes no acompañadas fundamentalmente. Necesitamos un plan estratégico, yo creo que es así, lógicamente atravesado por esta reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, pero un plan estratégico que se va a basar en un diagnóstico que estamos elaborando del número de plazas disponibles por territorio para la acogida de niños y niñas, que nos va a dar una cifra, un número y, sobre todo, una posible proyección. Un plan que también va a plantear el desarrollo de otros aspectos del artículo 35, que mientras negociamos la posibilidad de la reforma del artículo en sí, el artículo vigente quizá nos dé vías alternativas para poder abordar situaciones de emergencia. Insisto, son situaciones puntuales, esto no nos sirve para el fenómeno estructural, pero sí que podría servirnos para salir en lo inmediato. Yo creo que tenemos que seguir empeñados en lo estructural, nunca abandonar esa perspectiva. Un plan estratégico en el que estamos ya trabajando con la Unión Europea, las instituciones europeas, para solicitar los recursos que nos corresponden y, sobre todo, para abrir la vía que tiene que ver con la infancia asilada, es decir, con la posibilidad de poner en marcha programas europeos que, de alguna manera, acogen y resguardan a la infancia solicitante de asilo, de tal manera que cumpliríamos con un derecho y, de alguna manera, daríamos tránsito a la política de acogida vinculante y solidaria de niños y niñas en territorio UE. Esto es importante, con los recursos correspondientes. De hecho, desde el Ministerio estamos pendientes de que se termine de configurar el nuevo colegio de comisarios, comisarias europeos, para poder reunirnos inmediatamente, porque es algo de máximo interés para nosotros y nosotras. Y luego, por último, un programa que tiene que ser un programa completo de acompañamiento, de transición a la vida adulta. Sería una primera propuesta de plan estratégico que llevaríamos y trabajaríamos en la conferencia sectorial. Se hablaría con las comunidades autónomas. Tenemos las puertas abiertas. Coincidimos en que esto es una cuestión de país, que es una cuestión de Estado. Defendemos una sociedad de acogida y una sociedad de derechos y, por tanto, mucho diálogo y mucho entendimiento entre los distintos segmentos institucionales para llegar a soluciones. Es posible, es una cuestión de voluntad. Yo estoy muy feliz de estar aquí en Ceuta, de ver pues que estamos personas que defendemos una serie de valores y que, además, creo que hemos dicho que hay voluntad política de acercamiento y de dar soluciones al fenómeno migratorio. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Javier Ronda de Canal Sur Radio. Le quería preguntar, presidente, a la
Ministra, si han llegado a un acuerdo, además de la dotación económica que se aprobó ayer de forma y con carácter urgente, no solo para Ceuta, sino para Melilla y también para Canarias. Y desde el Gobierno, ¿en qué sentido se trabaja en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que afecta al tema de los menores? ¿Nos puede avanzar la señora ministra algo en concreto? Y al presidente Vivas, si han llegado a algún acuerdo más, porque ese plan estratégico del que se habla todavía no se ha hecho y la situación de Ceuta es la que hay ahora mismo. No sé si este plan, cuando llegue, será un poco tarde o se va a empezar a trabajar para ver, por ejemplo, ese número de plazas que se necesita en la ciudad. Muchas gracias. Sí, cuando hablamos de plan estratégico, lo que planteamos es varias vías a la vez. Evidentemente, hay una situación de urgencia que hay que atender. Ahí están los 35 millones que van a dar salida. Paralelamente, estamos estudiando la disponibilidad de plazas que hay en otros territorios, viendo desarrollo del artículo 35 en algunos aspectos que nos permitirían de manera inmediata planificar la acogida de niños y niñas en otros territorios del país sin abordar directamente la reforma del artículo 35, pero definitivamente seguimos intentando negociar y abriendo canales de comunicación con los grupos parlamentarios para tratar de ver si es posible la modificación del artículo 35. Yo estoy de acuerdo en una cuestión. Hay que mantener varias vías paralelas porque hay que resolver lo urgente y hay que resolver lo importante, y de esto se trata, y en esto estamos trabajando. Por tanto, los 35 millones de ayer son una de las vías. Otra de las vías es el desarrollo de aspectos concretos del 35 que nos pueden permitir de manera inmediata generar esta política de acogida en algunos territorios de la península. Y, por último, nuestra voluntad y nuestro trabajo durante todo el verano, hemos estado trabajando todo el verano en la posibilidad de desatascar la modificación del 35. Digamos que son tres ejes paralelos. Sí, yo coincido con lo que ha dicho la ministra y en mi exposición dije que se trataba de abordar esta petición de auxilio que Ceuta hacía desde dos planos y de manera simultánea. Y dije que el primero era atender la emergencia. Y para atender la emergencia no se puede esperar a la modificación del artículo 35 de la ley. También lo hemos dicho. Para atender la emergencia hay que efectuar traslados de manera, si no inmediata, cuanto antes. Y también, para atender la emergencia, hay que dotar financieramente las consecuencias de la emergencia, tanto en dichos traslados como el gasto derivado para la emergencia en Ceuta. Y eso va a requerir de un esfuerzo adicional por parte del Estado a los 35 millones de euros a los que se ha referido la ministra. Pero no sería, yo creo, que es sensato que limitáramos los objetivos a atender la emergencia. En Ceuta sabemos que es crónico, en Ceuta sabemos que es estructural, por tanto, en Ceuta sabemos que necesitamos de medidas estructurales. En el ámbito normativo, para que este traslado que ahora vamos a hacer por emergencia sea ágil y sea vinculante, necesariamente hay que modificar la ley. Por tanto, estamos de acuerdo en la modificación del artículo 35 de la ley. Tenga usted en cuenta que ahora está en marcha y aplicándose un plan de contingencia, de salidas que se planteó en febrero y se está terminando ahora, que estamos en septiembre. Y claro, esos procedimientos y esa cobertura legal no son eficaces para afrontar situaciones de sobreocupación. Por tanto, hace falta un plan estructural. En ese plan estructural, y como ha dicho la señora ministra, pues también habrá que conocer cuáles son las capacidades de acogida en materia de infraestructura que tiene el conjunto de España. Hay que trasladar menores, pero hay que saber dónde se trasladan. Por tanto, tenemos que conocer cuáles son las capacidades. Y habrá que resolver entre todos y a través del acuerdo cómo se financia el sistema. Por tanto, creo que el enfoque estratégico, sinceramente, es el acertado. ¿De qué se trata? Modestamente, de sacar esto del ámbito de la confrontación partidista y darle altura de miras y poner en valor la lealtad institucional, el sentido de Estado y la solidaridad. Sí, buenos días.
Laura Ortiz, de ceutatv.com. Tenía dos preguntas, una para la ministra y otra para el presidente. Para la ministra, en este momento, ¿dónde reside el principal escollo para un acuerdo con el Partido Popular respecto a la modificación de la Ley de Extranjería? Porque lo que pide el Partido Popular es, entre otras cosas, que se hable con las comunidades y se las dote de financiación, y usted ha hablado durante su comparecencia de que esa es una de las cuestiones que está prevista. Entonces, me gustaría saber dónde reside el escollo ahora para alcanzar un acuerdo para esa modificación del artículo 35. Y para el presidente de la Ciudad Autónoma me gustaría preguntarle si tiene calculado cuál es el sobrecoste que va a suponer para Ceuta este año todo el fenómeno que se ha venido produciendo, porque es verdad que en agosto hemos vivido un repunte, pero el goteo de menores se ha ido incrementando desde principios de año. Muchas gracias. Sí, yo quiero decir que está habiendo contacto con el Partido Popular y estamos trabajando en mantener la propuesta y, sobre todo, abrir la posibilidad de que haya aportaciones, es decir, que pueda haber modificaciones y que pueda haber aspectos a contemplar en la propuesta de la modificación del artículo 35. Claro, lo que sucedió hace un mes aproximadamente es que no se votó la toma en consideración de la ley, que al final habría el procedimiento para poder trabajar, enmendar y hacer aportaciones a la ley. Yo, sinceramente, no creo que haya un problema en este momento. Creo que es necesario, es imprescindible que pongamos la mejor voluntad por parte de todas las partes, la mejor voluntad, alcanzar un acuerdo, porque yo creo que es obvio que el mecanismo más eficiente, más ágil y más efectivo, al menos para una planificación estratégica del fenómeno, es la reforma de este artículo. Mientras tanto, la aplicación de los mecanismos de emergencia que sean necesarios y de los recursos que sean necesarios para hacer sostenibles los servicios y, sobre todo, para atender con derechos a estos niños y niñas, pero sabemos perfectamente que una de las vías que permite desatascar para hacer una planificación sensata y estructurada es esta, y yo confío de verdad en que podamos alcanzar un acuerdo para dar salida y para poder abordar la reforma de este artículo. Nuestra máxima disposición, nuestra máxima voluntad. Nosotros llevamos todo el verano trabajando con esto y vamos a seguir con esta voluntad firme para poder llevar a cabo esta modificación del artículo 35. Sí, contestando a su pregunta, yo no tengo el dato acerca de cuál es el sobrecoste que ha significado para la ciudad. Los servicios están trabajando en determinar esta cifra de manera concreta. Sí le puedo decir, porque creo que esto es relevante, que con este acuerdo que se produjo ayer de situar en 5,3 millones de euros el apoyo a Ceuta, cuando al principio del ejercicio contábamos con 4,5, es decir, 800.000 euros más, sumado al remanente de crédito que teníamos para atender a la emergencia a 31 de agosto, hace que nosotros tengamos ahora mismo capacidades presupuestarias para cubrir las necesidades de la emergencia hasta la finalización del mes de septiembre. A partir de ahí, las capacidades presupuestarias se habrán agotado y los servicios, como digo, están estudiando, determinando cuál es la cantidad exacta que debe de suponer la emergencia en todas las herramientas que hay que abordar para afrontar la emergencia. Lo vamos a trabajar de manera conjunta con el Ministerio y daremos al servicio de la debida transparencia la cifra exacta de lo que se requiere en la ciudad para poder afrontar la emergencia, al menos hasta el próximo 31 de diciembre. Sí, que hay. Buenas tardes, Miguel Ángel Mendoza, de la cadena SER. Quisiera preguntarle a la ministra, precisamente por lo que acaba de señalar el presidente de la ciudad, ¿habría aporte económico extra si, llegado final de septiembre, no se hubiera conseguido un acuerdo para modificar la ley de extranjería como tal? Y me gustaría saber, por parte de la ministra, cuál es el tiempo que se da para alcanzar ese acuerdo, teniendo en cuenta que territorios como Ceuta o Canarias reclaman con urgencia que esto se solucione. La verdad es que yo el plazo que me doy es hace un mes, pero en cualquier caso
cuanto antes. Estamos trabajando, como comentaba hace un momento, sin descanso, porque el tema tiene una importancia extraordinaria. Pero paralelamente trabajamos en otros frentes. ¿Por qué digo esto? Y vuelvo a insistir en que son varias vías. La modificación del artículo 35 nos permite replantearnos el cómo abordamos el fenómeno migratorio, asumiendo que es dinámico, es decir, que no es constante, y asumiendo que es estructural, que va a existir, porque la humanidad, el hecho de la humanidad tiene que ver con los procesos migratorios, como una cuestión casi consustancial. Por tanto, esto va a seguir existiendo. Lo que planteamos es adaptar la ley a un fenómeno que se ha intensificado y que de alguna manera nos permita hacer un planteamiento de futuro con previsión, para que no tensionemos los sistemas de acogida, para que los dotemos presupuestariamente y financieramente. Y esto requiere la modificación de la ley, precisamente por la complejidad que tenemos en la distribución de competencias y precisamente porque son las comunidades autónomas las que tienen la competencia de la tutela de los niños y niñas en situación de desamparo. Y esto genera un pequeño problema a la hora de generar una política de acogida distribuida por el territorio. Esta es la salvedad que se plantea modificar en el artículo 35 para llegar a una planificación que permita, con unos criterios acordados en la conferencia sectorial por parte de todas las comunidades autónomas, establecer un marco en el que de manera automática, cuando lleguen niños y niñas no acompañados, se puedan acoger de forma solidaria y vinculante por todo el territorio. Entendemos que esto es un mecanismo sensato, equilibrado, de futuro, que requiere de financiación. Porque la primera parte de la pregunta tenía que ver con el mecanismo de financiación. Desde el principio del debate de la reforma del artículo 35, desde el Gobierno hemos mostrado, por supuesto, nuestra voluntad de hacernos cargo de estudiar la cuestión de la financiación. Yo entiendo que es un tema sensible para las comunidades autónomas, lo entiendo, por supuesto, pero precisamente de eso se trata, de evaluar, de diagnosticar, de dotar y de ver cuáles son los márgenes para la financiación. Pero esto es un aspecto también que el Gobierno ya adelantó que había voluntad y que había voluntad de trabajar. Por tanto, yo creo que insistir en esta idea, si hay voluntad política por todas las partes, yo creo que podemos llegar a una solución estructural y paralelamente, lógicamente, el despliegue de una solución puntual de emergencia, porque también hay que verla. De ahí, vuelvo a tirar del hilo de estos aspectos del artículo 35, que hay algunos aspectos que estamos evaluando jurídicamente porque nos permitirían plantear un mecanismo de respuesta urgente para este momento. Muchas gracias a todos. Gracias. Buen día.